puedes imaginar, más, mucho más cerca está. Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de este escenario que es de profesión mujer para mujeres y para hombres reales, en donde caminamos todos hacia el despertar de conciencia, a tomarnos todas las pastillas rojas, todas, dejar de lado la pastillita azul, que es la que nos ha mantenido tanto dopados, dormidos, viendo lo que no es, aprendiendo absolutamente todo mal. Por eso hemos decidido a través de este espacio decirles a ustedes que el único responsable de su vida, de sus decisiones, de sus pensamientos, es cada uno de ustedes. Así que sigamos caminando desde este despertar de conciencia. Y como siempre, vamos a tener a un invitado de primera línea en este miércoles, mitad de semana, con este nuevo horario entre las 7 y las 8 de la noche, hora Colombia, para que ustedes sigan disfrutando de estos contenidos conscientes, para que sigamos comprendiendo qué es lo que está pasando hoy en Colombia, en Argentina, en Centroamérica, en Asia, en Europa, Norteamérica, Canadá, en todos los escenarios del mundo. Recuerden ustedes que durante varios programas hemos venido hablando de globalismo, de manipulación social, hemos venido hablando de dominio, hemos venido hablando de patria o caos. Todos estos escenarios se van sumando para armar esa Agenda 2030 de la que ya hemos estado hablando en los últimos programas. Pero hay un maestro, un sabio, que no viene despertando desde ahora, que viene hablando de este tema hace más de 12 años hacia atrás, de quien confieso me nutro muchísimo a través de cada uno de sus contenidos, de su video, del proyecto Segunda República, de esas charlas excelentes que hace al lado de ese fantástico Quique Romero también. Y de verdad que para mí es un honor hoy tener en este escenario al maestro, escritor y analista de la geopolítica profunda, Adrián Salvucci. Para mí de verdad que es un honor tenerlo. Bienvenido a este su espacio para que sigamos despertando conciencia. ¿Cómo anda Argentina? ¿Cómo anda Buenos Aires? Bienvenido. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Rocío. Es un placer estar en tu programa y poder dirigirme a tu calificada audiencia. Aquí estamos en Buenos Aires, ya llegando a la primavera y pronto al verano, de manera que el tiempo feo se está alejando, pero feo en el sentido meteorológico de la palabra, no así en el sentido político y social, que pareciera que cada vez se pone más enrarecido, como tú bien dijiste recién, en Argentina, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos. O sea, es una situación que nos afecta a todos, quizás por primera vez en la historia, nos afecta a todos casi por igual. Y para Argentina es toda una suerte de nueva experiencia, porque Argentina, lo mismo Colombia, con otras características, ha vivido crisis propias, tremendas, terribles a lo largo de las décadas, y siempre el resto del mundo medio nos miraba a Argentina o miraba a Colombia y decían, bueno, otra vez los colombianos, otra vez los argentinos, otra vez los brasileños con sus recurrentes crisis, pero esta vez no. Desde principios del año pasado es una crisis que afecta absolutamente a todo el mundo y la mayor parte del mundo no acierta a poder identificar qué es lo que está pasando, y es ahí donde Colombia, Argentina, Brasil, México, quizás les llevemos una pequeña ventaja por esto de estar más familiarizado en vivir en crisis que allá en el primer mundo, allá en el norte. Así es, Adrián Salvucci, a nuestros online oyentes, online televidentes que desde ya empiezan a conectarse. Les recuerdo que hoy nuestro numeral va a ser una frase que yo he venido guardando también del aprendizaje que he tenido de este maestro, de este sabio que anda escarbando, que anda buscando, investigando, que no habla capricho, que no habla desde el apasionamiento, sino desde el conocimiento. Numeral, gobierno mundial privado. Vamos a desarrollar este tema para que usted comprenda de qué le estamos hablando. De nada de lo que está sucediendo es coincidencia,
se conecta porque sí, qué extraño, esas marchas, esas protestas, este tema del cambio climático, ese tema de pandemias. ¿Será que eso pasó porque sí? Porque es que Diosito así lo quiso, porque es que yo he escuchado a la gente, siendo yo muy creyente, dice la gente, es que Diosito lo quiso y Diosito además nos mandó una vacuna para que todos salgamos corriendo a ponernos el pinchazo. De este escenario, de esa geopolítica profunda, vamos a estar hablando el día de hoy, numeral gobierno mundial privado, para que usted entienda por qué pasa, quiénes están detrás de esto y qué cosas están detrás de estos personajes que para mí desde mi escenario personal y profesional los catalogo como unos psicópatas, porque tiene uno que estar muy pervertido en su mente, en su cerebro, para causarle tanto daño a la gente, porque no es un tema solamente de dinero, de riqueza. Dinero ya lo tienen todo. Es sed de poder, de control absoluto y total. Entonces ya lo saben, numeral gobierno mundial privado. Y antes les quiero recordar nuestras redes para que empiecen a seguirnos en nuestro canal de YouTube, @de Profesión Mujer, Instagram, Facebook, Blogger, en Twitter, en Spotify, con nuestros contenidos también en audio, en Spreaker, nuestra página www.deprofesionmujer.com.co, @Rocío Adriana Oficial y obviamente a través de Radio Global, que ya tenemos nuestras estaciones funcionando, escuchan bien, en Pakistán, que hace mucha noticia, ¿no? Al lado de toda esta migración que está sucediendo en Afganistán en este momento. Estamos en Pakistán, estamos en México, estamos en Argentina, estamos en Canadá y obviamente aquí, desde donde yo estoy originando en Colombia. Adrián Salvucci, numeral Gobierno Mundial Privado. ¿De qué se trata? Usted ha dicho, se instalaron, de hecho, no por derecho, y se nos montaron con ese vestidito de pandemia desde marzo del 2020, a pesar de que hacía ya varias décadas venían insistiendo, trabajándolo. ¿Qué viene detrás de todo esto? ¿Quiénes son estos personajes? Y cómo de qué manera tan atrevida se nos vienen a instalar, porque ¿quién los eligió? ¿Quién los legitimó, Adrián? Bueno, has hecho una espléndida síntesis del plafón básico del problema que se ha planteado para toda la humanidad. No es algo que surgió de un momento para otro. Es un proceso que se viene preparando desde hace mucho tiempo, pero es un poco como cuando antes teníamos que darle cuerda a la alarma del reloj para despertarnos a las 7 de la mañana, y parecía que el reloj hacía tic-toc durante la noche y te dejaba dormir, hasta que de repente a las 7 de la mañana se disparaba todo y uno decía, pero ¿cómo de repente tanto ruido? Justamente, porque así era como funcionaban las alarmas en los relojes de antaño. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A lo largo del siglo XX, pero muy especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, y como propósito de quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, básicamente, digamos, de este lado del mundo, las grandes corporaciones que eran representados por los gobiernos de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia, de distintos otros países, se viene preparando una migración paulatina hacia un gobierno mundial, que parecía que iba a ser un gobierno mundial de índole público, un gobierno mundial donde se tenía que ir erosionando las soberanías de cada uno de los países del orbe, no todos de la misma manera y no todos al mismo tiempo. Algunos países los necesitaban tener siempre bajo su control, Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, la propia China y la ex Unión Soviética, hasta que empezaron a llevar ciertos cambios, pero siempre eran gobiernos básicamente públicos y se quería ir hacia un gobierno mundial privado. Cuando cae la Unión Soviética, que fue muy planificado por allá por el año 1989, 1990, cayó el muro de Berlín, se reunificó Alemania, se liberó Europa oriental, la Unión Soviética pasó de ser comunista a ser capitalista y entramos en lo que se llamó la globalización, que era un poquito como el parte meteorológico. Nadie sabe quién la instigó, nadie sabe cómo ocurrió, pero es como cuando nos levantamos por la mañana. Hoy está, por ejemplo, nublado en Buenos Aires. Y bueno, porque así son las nubes. Ocurrió por voluntad de lo que es el planeta. Y de repente estábamos todos globalizados. Y la globalización fue progresando, por así decirlo, o evolucionando, debiera decir, o desarrollándose a lo largo de 30 y pico de años, hasta que finalmente estaban dadas las pautas para así avanzar ya, que suene la alarma, por así decirlo, que se dispare la alarma, hacia un gobierno mundial que, a mi criterio, esto ocurrió a partir de febrero, marzo del año pasado, más o menos principios del año 2020, y que lo venían preparando en su planificación estratégica y en su planificación táctica, lo que son las distintas organizaciones privadas, conocidas como los
think tanks, los bancos de cerebros, junto con las ONG, junto con el lado estratégico de ciertas corporaciones y empresas y bancos, junto con determinadas áreas de determinados gobiernos, notablemente de Estados Unidos, notablemente de Gran Bretaña, notablemente de la Unión Europea, que un poco diagramaban algo y después nos pasaban a los países como Colombia, Argentina. Bueno, esto es lo que tienen que cumplir, este es el rol que les cabe a ustedes. Y fueron debilitando, erosionando, insisto, las soberanías nacionales de los países. En el caso de Argentina, que es lo que nos toca acá a nosotros en esta parte del continente, ese control y esa erosión lo lograron a través del endeudamiento que fue instigado desde afuera por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, los grandes bancos, pero también permitido por una clase dirigente traidora de políticos en la República Argentina. Y de repente, como bien decía recién, el año pasado dieron lo que yo llamaría, en forma coloquial, no literal, un golpe de Estado privado. O sea, fue un golpe de Estado global, planetario, con esta excusa de que hay un terrible virus y tenemos que defendernos todos y hay que tomar una medida general. Y una organización de las Naciones Unidas, conocida como la Organización Mundial de la Salud, dijo pandemia y pasó todo lo que ya todos conocemos. ¿Y qué es lo que pasa? Impusieron un gobierno mundial o están en proceso de imponer un gobierno mundial. Pero aquí la gran diferencia. Es un gobierno mundial privado, porque por primera vez en la historia de la humanidad, el nivel privado, el ámbito privado de empresas, de bancos de cerebro, de bancos, de bancos financieros, de ONG, organizaciones no gubernamentales, lograron tener más poder, mayor poder que los propios estados nacionales soberanos, incluyendo, para que nos quede a todos muy en claro, Estados Unidos de Norteamérica. Y Estados Unidos es un factor fundamental, porque en este planeamiento que venían realizando desde hace mucho tiempo, y aclaro, esto no es conspirativo, estos centros de planeamiento tienen nombre, Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, que yo escribí un libro que se llama El Cerebro del Mundo, dedicado principalmente a esta entidad, el Council on Foreign Relations, CFR, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, y otros semejantes que operaron todos mancomunadamente hacia un objetivo en común, desde distintos ángulos, desde distintos países y desde distintas disciplinas, llevaron a cabo y han impuesto, que es la gran lucha terrible de la humanidad en este momento, un gobierno mundial. Pero la mayoría de la gente no lo ve, y con esto redondeo este primer comentario, no lo ve porque uno dice gobierno mundial, automáticamente pensamos que un gobierno tiene que ser público y mucha gente dirá, bueno, qué lindo, nos van a convocar algún día para elegir al presidente del mundo, a los senadores del mundo, a los diputados del mundo, qué lindo, iremos todos a un gran proceso democrático planetario, pero no, como es un gobierno mundial privado, opera como hace una corporación privada. Los 2.100.000 empleados de Amazon o los 900.000 empleados de la Exxon no eligen al presidente de Amazon o al presidente de la Exxon. Al presidente de la Exxon lo elige el directorio de la Exxon o el directorio de Amazon, en ese caso de cualquier corporación. Y al directorio lo nombran los accionistas, que son los verdaderos dueños de la empresa. De manera que, planteado así, la primera pregunta que se tiene que hacer todo hombre, toda mujer lúcido en este planeta es: ¿quiénes son los dueños del planeta Tierra, que son los accionistas y son los que nombran el directorio, por decirlo de una forma coloquial, de este planeta, que a su vez nombran al gerente general, gerente financiero, gerente de producción, gerente estratégico, etcétera, 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 que son quienes nos imponen lo que estamos sufriendo hoy? O sea, conclusión número 1, esto de democrático no tiene absolutamente nada, todo lo contrario, es autoritario, antidemocrático y está basado en los intereses de pequeños grupos con mucho poder en contra de la salud mental, física, económica, social de la vasta mayoría de los 7.900 millones de personas que habitamos el planeta. Adrián, en conclusión de esta primera parte, creada la crisis, lista la solución por parte de este gobierno mundial privado que de manera muy pertinente
sale supuestamente a salvarnos, a crear nuevos escenarios, un mundo ideal, un mundo mejor, en donde nos dicen cosas como no tendrás nada, pero serás feliz, ¿no? Vamos a comer menos carne, vamos a tener que ser un poco más empáticos al recibir a todas estas personas que por cambio climático se vienen desplazando desde distintas latitudes, por ejemplo, el caso de Colombia y de otros países de la región, que estamos a puertas de recibir a más de 4.000 afganos, cuando uno supondría, en un momento absolutamente lúcido, que cuando un país se encuentra en aparente crisis, los primeros que refugian o le dan asilo a estas personas serían los países que están en las fronteras. Pero no, deciden estos sabios enviarnos, por ejemplo, afganos a Colombia, a un país que queda a más de 14.000 kilómetros de distancia, y la gente dice que eso es normal, en donde no los liga ni la cultura, ni el idioma, nada por el estilo, y la gente dice, es un tema humanitario, ¿no? Porque además es otra de esas frasecitas que ellos utilizan también de manera sutil. Usted de manera muy sabia, en uno de sus programas, sacó un directorio de una junta así directiva, y a mí me encanta podérselo esbozar a los online oyentes, online televidentes de nuestro espacio, para que empecemos a quitar las caretas de esos falsos héroes de barro que se empiezan a mostrar como salvadores del mundo, y tanto filántropo, ¿no? Tanto humanitario, tanta fundación y ONGs y todo lo que usted venía mencionando. Y además usted también hizo un escenario perfecto en donde puso desde el CEO, gerente operativo, todos estos escenarios, y los puso para mí de una manera muy acertada después de que yo los analicé. Compartamos, si a usted le parece, Adrián, este escenario a nuestros online oyentes para que empecemos a comprender que las cosas vienen siendo claras desde hace muchísimo tiempo, pero necesitaban crear esta crisis para instalarse, como usted lo dijo, de manera muy acertada, por hecho, no por derecho. Claro, bueno, eso es una cosa que sí estamos viendo. Cuando empezó la globalización, ya empezó a ser un gobierno mundial, pero de hecho, faltaba hacerlo de derecho, que es lo que iniciaron como un proceso ya de altísima violencia a partir de principios del año pasado. Y tú has descrito muy bien lo que es la metodología, que es la dialéctica hegeliana. Tesis, antítesis, síntesis, o sea, problema falso, solución falsa para poder lograr otros intereses que surgen como parte de esa solución, muy entre comillas, que ellos nos han dado. Ahora bien, hay que hacer un paralelo para poder entender esto, no solo de la manera como funciona una gran corporación, sino también de la manera en que coloquialmente podemos interpretarlo esto, porque todavía no está el gobierno mundial de derecho. Están evolucionando hacia ello. Por supuesto que las autoridades máximas no se van a fijar por proceso democrático, porque esto no tiene absolutamente nada de democrático, por más que permiten que los países sigamos jugando a la democracia, como acaba de hacer Argentina hace 2 días, sigue haciendo Colombia, siguió haciendo Estados Unidos, que quizás es el ejemplo más terrible que hoy podemos nombrar, porque lo que pasa en Argentina o pasa en Colombia básicamente afecta a argentinos y a colombianos, pero lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Y yo creo que hay una razón, y pongo el énfasis en Estados Unidos, de por qué esta pandemia se desató el año pasado. Porque justamente en el 2016 ocurrió algo que nunca tendría que haber ocurrido, y es que un outsider, y no lo voy a aplaudir demasiado, pero un outsider, Donald Trump, ganó las elecciones en Estados Unidos. Tendría que haber ganado Hillary Clinton, que junto con el clan Clinton, el clan Rockefeller, el clan Bush, el clan Epstein, son parte de este sistema planetario que viene llevando adelante este desarrollo hacia un gobierno mundial. Ganó Trump, y sabían que este año que pasó, 2020, que iba a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos, de ninguna manera podían darse el lujo que volviera a ser elegido Donald Trump. No lo iban a, o sea, su proyecto no lo iban a aplazar 4 años más, punto. Exactamente, porque esto viene siendo pautado desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, esto ya lo vienen planificando hace más de un siglo, donde básicamente lo podemos describir de la siguiente forma: un grupo muy pequeño numéricamente de personas que
disponen de gigantescas cantidades de dinero, y como tú bien dijiste al principio, esas gigantescas cantidades de dinero no es para comprarse otro Mercedes-Benz u otra mansión u otro avión. Ya el dinero a partir de determinado nivel no es para disfrutarlo, es para tener poder. Y estos que justamente tienen no solamente la posesión del dinero, sino el control hacia dónde va. Por ejemplo, Lawrence Fink, que es el CEO y fundador del fondo BlackRock, ese fondo controla 8,3 trillones de dólares, debería decir 8,3 billones nuestros, es un 8,3 y 11 ceros. Y esos son los que deciden si va a ir hacia los medios de difusión o hacia el desarrollo de la minería en tal lugar o hacia el desarrollo de lo que sea, distintas cosas. Controlan hacia dónde va a ir el dinero. Y en ese controlar hacia dónde va a ir el dinero, y tú has hecho una alusión muy importante al mundo que nos están preparando, que es la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas, esta suerte de gobierno que provisoriamente podemos inferir cuáles son sus autoridades máximas. Por ejemplo, por así decirlo, la autoridad máxima de este gobierno mundial de información durante décadas fue David Rockefeller, pero en 2017, a los 102 años, se murió. Todavía no encontraron la forma de no morirse. Entonces, ellos tienen una fecha de vencimiento que es su propia existencia biológica. Yo creo que en 2017 fue reemplazado por George Soros. Gregory Schwartz, en realidad, porque se cambian los nombres. Gregory Schwartz, que todos lo conocemos como George Soros. Y podríamos decir que yo sí, recuerdo, y tú haces la alusión, podríamos decir que el gerente general, el Chief Executive Officer del planeta Tierra hoy, quizás sea George Soros. El Chief Operational Officer, el gerente operativo, es, aunque ahora está con algunos problemitas, Bill Gates, más joven, con un enorme predicamento sobre todo esto, hasta que tuvo un pequeño problemita porque la mujer, Melinda Gates, descubrió que es un pederasta que iba a la isla de la perversión de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, y un poco lo han tenido que poner un poquito de costado. El Chief Intelligence Officer, el que reúne datos, información, inteligencia en el sentido de inteligencia militar, inteligencia civil, datos, podría ser en una de esas Mark Zuckerberg de Facebook. Y así sucesivamente nos damos cuenta que podríamos asignarle en forma informal, porque no hay ningún documento que lo avale, y en forma que va cambiando, porque esto, al revés que los gobiernos públicos, que son, gana la elección un presidente y sabemos que, bueno, tiene sus ministerios, tiene su presidencia, y eso va a cambiar de una forma muy lentamente y cuando realmente hay absoluta necesidad, y va a salir en todos los diarios. Ahora en Argentina hay una crisis tremenda porque el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner perdieron las elecciones el domingo, entonces hay grandes cambios de gabinete, etcétera, etcétera, y salen todos los diarios. Pero el gobierno privado no. Seguramente las reuniones que hacen, los acuerdos que hacen, lo hacen detrás de puertas cerradas, sin periodistas, sin nadie. El grupo Bilderberg, por ejemplo, que lo vino haciendo durante décadas, desde que fuera fundado en 1954, David Rockefeller, hace muchos años de esto, llegó a agradecer a los grandes medios, a aquellos que ellos permitían al principio que inclusive participaran, The Economist de Londres, The New York Times de Nueva York, les agradecía la gran discreción con la cual manejaron la información como para que prácticamente no salgan los diarios. Porque el ámbito del Estado es muy público y el ámbito privado es eso, es privado. Un ámbito privado tiene todo el derecho de decir, me encanta lo que has dicho, Rocío, pero en esta reunión tú no entras. Y no quiere decir que sea conspirativo, no caigamos en esa trampa, porque entonces cualquier idea como la que tú y yo estamos esbozando ahora, te van a decir, es una teoría conspirativa. No, no, no. Es que lo público y lo privado operan de forma distinta. El presidente de Colombia o el presidente de Argentina no puede decir, no, acá directamente no vamos a informar al público, porque el público, el orden público, el pueblo se lo va a exigir. Pero tú no tienes forma alguna de exigirle a Jeff Bezos de Amazon, o a Mark Zuckerberg de Facebook, o a Susan Wojcicki de YouTube, que exijo estar en una reunión de directorio. No, te cierran la puerta y no, porque esto es un ámbito privado. Y eso precisamente, Adrián, disculpe que me meta en este escenario, y es que es lo que ellos están aprovechando para tomar las decisiones de lo que es su vida, mi vida, la de nuestros online oyentes, online televidentes de todo el planeta, de manera abusiva. Se autoeligieron
se autolegitimaron, empiezan a desarrollar todo este proyecto, como usted lo dice, desde hace mucho tiempo, ahora lo ponen desde un escenario de una Agenda 2030 que ya se está implementando, utilizan distintos escenarios como es precisamente ese foro económico mundial, ese foro de Davos, en donde se reúnen esas minorías para decidir por el futuro del resto del planeta, para mí absolutamente de manera abusiva. Detengámonos un momento, Adrián, en eso que usted acaba de mencionar. Primero mencionó la palabra democracia, que a mí me encanta la deducción que usted hace, el sistema elegido por el poder del dinero para dominarnos absolutamente a todos, para que lo vayan comprendiendo nuestros online oyentes y dejen de estar jugando con la palabrita democracia que nos han venido alucinando, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, y uno salía y mostraba la foto y ya voté y aquí está mi certificado y voté en democracia y estoy haciendo parte de los derechos que yo tengo como ciudadano de Colombia, de Argentina y del mundo. Hablando de este escenario de democracia, de estas primarias que acaban de pasar también en Argentina, de las elecciones que vienen también nuevamente para Argentina, para Colombia, contémosle a nuestros online oyentes en este pequeño paréntesis, ¿cuál es el papel, el rol que juegan estos personeros globalistas que nos los montan como presidentes, gobernantes de cada país y que solamente se dedican a obedecer órdenes y a firmar tratados internacionales para implementar su Agenda 2030 y a llegar a donde ellos quieren llevarnos? Bueno, esa es una de las preguntas clave, porque cuando uno define mal ciertos aspectos del problema o de una situación, siempre las conclusiones van a estar equivocadas. Entonces decimos en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, estamos en democracia y no estamos en democracia, estamos en dinerocracia. Yo le pregunto inclusive a mis conciudadanos, si tú quieres ser senador o gobernador o presidente, querés tener un cargo público elegido por el pueblo, acá somos 45 millones y entiendo que en Colombia también son 40 millones de habitantes. Y somos 55, 55, más todavía. Y queremos acceder y llegar a toda la opinión pública de Colombia, informando cuáles van a ser mis ideas, cuáles van a ser mis propuestas, para que todo colombiano la conozca y pueda elegirme el día en que uno va al cuarto oscuro un domingo y deposita el voto en el misterio de la urna. Pero para eso lo que se necesita son millones y millones, cientos de millones de pesos, dólares, pesos colombianos, pesos argentinos. Con lo cual en Argentina no es casualidad que los Kirchner pudieron llegar al poder porque robaron de una forma calamitosa desde que Néstor Kirchner era gobernador de la patagónica provincia de Santa Cruz. Y Mauricio Macri, que fue el presidente que sufrimos 4 años después, hasta hace 1 año y medio, viene él es el hijo de un enorme industrial que también ganó cientos de millones de dólares con gobiernos militares, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, etc. Y quizás uno de los ejemplos más honestos fue Donald Trump, que todos sabemos, no fue tan mal presidente cuando lo comparamos con Obama o cuando lo comparamos con el actual Biden. Viejito gaga, pero recuerdo que en el 2016, cuando faltaban apenas 10 días para las elecciones que lo llevaron finalmente al poder, le pregunto a una periodista, creo que era de CNN, bueno, señor Trump, faltan 10 días. Creo que hicimos un cálculo, y usted mismo lo dijo, necesita 200 millones de dólares para realmente poder hacer esta campaña. ¿Quién le va a aportar estos 200 millones de dólares? Y él se quedó pensando y dijo, no importa, yo los tengo. Ah, perfecto. Quiere decir que en realidad la democracia, para ser democracia, hay que tener cientos millones de dólares. Entonces, acá dejemos de hablar de democracia, que no es la voluntad del pueblo, hablemos de dinerocracia, que es la voluntad del dinero. ¿Y qué hace el dinero? Y otra vez me refiero a un ejemplo con fecha y muy reciente. El 26 de agosto, próximo pasado, hace 2 semanas, un poquito más, vino a la Argentina una comisión de la America's Society, fundada por David Rockefeller, que opera como una suerte de canal para todo Iberoamérica del Council on Foreign Relations, que está exactamente enfrente, porque ambos están en la esquina de Park Avenue y la calle 56. Uno está de un lado, el otro está cruzando la calle del otro lado. Y vino acá Susan Siegel, tiene como uno de sus máximos dirigentes a John Negroponte, el que fue el operador de George Bush para la destrucción de Irak a partir del 2003. Y vino acá y se entrevistó con aquellos políticos de izquierda y de derecha, oficialistas y opositores, muy entre comillas, y les tomó pruebas. Y más o menos le va tomando pruebas regularmente
invitándolos a exponer, tanto en Nueva York como a Buenos Aires, a distintos políticos. Entonces, si va un político, y un ejemplo es un tal Sergio Massa, que es un hombre joven acá, que es hoy el presidente. Que para mí, Adrián, si me lo permite, podría llegar a ser el nuevo presidente de la Argentina sin lugar a dudas, ¿no? En pocas semanas, a veces creo, ojo, según cómo se termine esta crisis, y que cuando su carrera, porque es un hombre joven, cuando su carrera realmente despegó, por así decirlo, en el año 2014, el Financial Times, diario por supuesto de este sistema, dijo: Sergio Massa es la estrella ascendente en la política argentina, cree en los mercados internacionales. ¿Y por qué dijo eso? Porque lo que les interesaba es que Argentina siga pagando, no la deuda externa, los intereses de la deuda externa. La deuda no les importa, los bancos no quieren cobrar el importe, porque si no tienen que ver a qué otro imbécil le meten todo ese capital, sino cobrar los intereses, que ahí están las ganancias bancarias, y que hoy, en el caso de Argentina, sirve para ir acorralándonos a un eventual esquema y propuesta terrible y autoritaria de canje de deuda por territorio, y el territorio se llama la Patagonia. Pero para no alejarnos tanto del problema, tú dabas un ejemplo muy bueno que creo que vale la pena en un minuto hacer una síntesis. El 16 de octubre del 2019 hubo en la ciudad de Nueva York una cumbre entre la Johns Hopkins University, que tiene uno de los mejores centros de epidemiología del mundo, el Foro Económico Mundial, World Economic Forum de Klaus Schwab y del Príncipe Carlos de Inglaterra, Siguana, como segundo operador, estaban buscando la forma, y la Bill y Melinda Gates Foundation, que es la que financia el grueso de los grandes laboratorios. Infaltables, ¿no? Ellos siempre están presentes. Siempre están presentes. ¿Y qué pasó ahí? Hicieron un simulacro de una pandemia de coronavirus, que es exactamente lo que ocurrió 2 meses después, con una pequeña diferencia. En este simulacro, el coronavirus se desataba en la zona de Amazonas, y en definitiva fue en China, según dicen ellos, pues yo no le creo a nadie. Pero acá viene lo importante. Justamente, el Foro Económico Mundial le han delegado la tarea de imponer todo lo que es la parte intelectual y la parte táctica de esta pandemia. Porque todo surge de una decisión que tomó las Naciones Unidas, que es obligatorio para todos los países miembros, que son los objetivos de la Agenda 2030. Pero ahí han logrado que sea obligatorio. Pero las Naciones Unidas es muy relativo cómo puede operar sobre los pueblos, cómo puede operar sobre la opinión pública. Es un poco pasiva. Entonces le delegó la parte táctica, la parte de crear toda la guerra psicológica al Foro Económico Mundial. Y ahí surge lo que dijiste vos. Esto fue un acuerdo hecho entre Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, y Klaus Schwab, el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, en junio 2016. Y ahí en junio 2016 hicieron un video cortito que luego lo quitaron, lo sacaron de su sitio, pero quedó, donde dicen: año 2030, no serás dueño de nada, pero serás muy feliz. Cuando querés algo, quédate en casa, lo pedís y un dron te lo llevará a la puerta de tu casa. No comerás más carne, porque es muy malo comer carne. Y algunas son para imbéciles. Vas a poder viajar a Marte. En una de esas, en el 2030, te vas a preparar para viajar a Marte. Y lo que tú dijiste, va a haber 1.000 millones de desplazados por distintos tipos de guerras y cosas así. Y cambio climático. Y cambio climático. Y cada país, Colombia, por ejemplo, se van a tener que preparar para recibir una parte de esos 1.000 millones de desplazados, como el caso de Afganistán, que ¿por qué los tiene que recibir Colombia si en definitiva fue un crimen atroz perpetrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania a lo largo de 20 años? Y así fueron preparando, y hoy el Foro Económico Mundial, de ahí es la usina intelectual, es un verdadero think tank, muy profusamente financiado, entre cuyos miembros están desde la número 1 del Banco Europeo, del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pasando por la actual número 1 del Foro Económico Mundial, pasando por el número 1 del fondo BlackRock, pasando por mucha gente realmente muy poderosa. Y son ellos los que toman la decisión, porque luego financian a los multimedios para que solamente den una opinión y bloqueen otras. Fíjate vos, yo viví, peor todavía que Colombia, gobiernos militares acá, y sufríamos censura,
porque nos ha pasado cuando estaba el gobierno militar que ha venido la policía, el ejército, a prohibirte a llevarse todos los equipos, inclusive a llevarte arrestado. Pero era el gobierno público. Hoy no. A mí no me censura el gobierno de Argentina, a mí me censuran empresas privadas, a mí me censura Facebook, a mí me censura Twitter, a mí me censura YouTube. O sea, hoy la censura en un gobierno privado, un gobierno mundial privado, es lógico que la censura te lo hagan las empresas privadas. Y si tienes vos un punto de vista, sos médico, pero tienes un punto de vista distinto al de la Organización Mundial de la Salud, automáticamente sos borrado. Con lo cual vamos viendo como delante de nuestras propias narices nos están demostrando que es un entorno privado, minoritario, extremadamente poderoso, el que está discriminando al resto de la humanidad. ¿Cuál es el antídoto? Y con esto redondeo. El antídoto es que la gente, si quiere usar el barbijo, que lo use, pero por Dios, que se quite la venda de los ojos, vea las cosas como son realmente, empiece a reaccionar, despierte, realmente despierte, vea lo que está ocurriendo y a partir de ahí cada individuo en este planeta sabrá lo que tiene que hacer. Es que a mí lo que me llama la atención, y ya lo he mencionado en anteriores programas, Adrián Salvucci, nuestro invitado el día de hoy en nuestro espacio, es como la mayoría de personas del común, amigos, entorno, vecinos, compañeros de trabajo, uno los escucha casi que la mayoría del tiempo les pasa la vida renegando en contra de sus gobiernos, ¿no? Y dice, esos politiqueros corruptos, nefastos, son terribles, yo no les creo absolutamente nada. Pero caramba, ahora, con disfraz de pandemia, nos dan cualquier cantidad de instrucciones, esos mismos politiqueros que toda la gente ha renegado todo el tiempo, y salen corriendo a obedecer, ponerse pinchazo, ponerse el bozal, al que yo lo llamo así el bozal, obedecer cualquier tipo de restricción y todo lo están haciendo como mansas palomas, se les quedó de lado su pensamiento crítico, como usted lo dice, se la pasan pensando con cerebro prestado, no con el cerebro propio, y así es muy complicado tomar decisiones muy acertadas. Cuando hablamos de quiénes son estos personeros globalistas que nos instalan en cada país para que nos gobiernen y que nosotros pensamos que somos los que los elegimos, ¿no? De manera muy romántica. Me acuerdo de las palabras del que todavía era el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en 2015, recién firmaban este proyecto de la Agenda 2030, y decía, nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y la gente. Nos lo dijeron clarito, es así de clarito. Ellos están agrupados, organizados a través de contratos o de esos pactos, ¿no?, nacionales, globalistas, en donde cada país está perdiendo cada día más su independencia, su derecho a crecimiento. Yo recordaba que hace poco, tal vez el año pasado, Adrián, la ex canciller de Colombia, Claudia Blum, una canciller que ya no está con nosotros, firmó un pacto que es como un pacto verde globalista, así como ese pacto migratorio que lo firmaron más de 123 países, entre ellos Colombia, y si no estoy mal también Argentina, en donde abrimos fronteras y recibimos sin filtro al que se le antoje llegar, cuando ni siquiera hemos solucionado los problemas propios de la casa, ¿no? Primero uno organiza la casa para poder ayudar luego a los demás. Y entonces esta canciller, de manera muy audaz, firmó al lado de Ecuador y de Perú un pacto verde en donde renuncia Colombia particularmente a la práctica del fracking, cuando Colombia es un país que vive del petróleo, de sus hidrocarburos. Cuando usted está firmando este pacto en donde se compromete a dejar de lado esta práctica, y entonces salen todos los verdes, ¿no? Los que defienden el planeta, decir, bravo, lo están haciendo muy bien, están olvidando que en ese instante, cuando firmaron esto, Colombia, nuestro país y los demás están renunciando a su independencia económica y a su crecimiento como país, como nación. ¿Y eso a quién le favorece? A esta minoría, a ese gobierno mundial privado, para cada vez mantenernos más sometidos y más dependientes de ellos. Un excelente ejemplo has dado en esto que estás describiendo, porque en definitiva sí, han ido operando esto desde finales de la Segunda Guerra en adelante decididamente, en forma paulatina, inclusive aprovechando avances tecnológicos innegables. Yo tengo 69 años y recuerdo que había televisión y radio, punto.
nada más, y había poquitos canales de televisión. Hoy tenés 500 canales de televisión, podés escuchar de cualquier país, la radio ya ni se usa, internet, bueno, todo lo que conocemos, que no, ni voy a repetir acá, este tipo, el Zoom, por ejemplo, que permite, que es muy bueno, porque la tecnología en sí es innegablemente bueno, pero ¿cuál es la parte negativa? Si estamos en la Tercera Guerra Mundial, vamos a decirlo de una forma clara. La Primera y Segunda Guerras Mundiales fueron guerras donde el principal escenario de guerra fue el militar y el físico, o sea, bombardeos, trincheras, ejércitos contra ejércitos, ataques aéreos, la bomba atómica disparada sobre Hiroshima y Nagasaki por los buenos y democráticos norteamericanos. Gracias a Dios que esta Tercera Guerra Mundial, el principal plano no es el militar. Menos mal, no hay bombardeos sobre Bogotá, Cali o Medellín o Cartagena, no hay bombardeos sobre Buenos Aires, no hay bombardeos salvo donde ellos quieren, sobre Afganistán, Bagdad, Palestina, sí, ahí puede haber bombardeos porque ellos decidieron que ahí sí, pero para nosotros, gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque la Tercera Guerra Mundial es eminente, no exclusivamente, pero eminentemente una guerra psicológica. No quieren bombardear y destruir nuestras fábricas, nuestras casas y nuestra gente. Están bombardeando y destruyendo nuestro cerebro, porque justamente lo que quieren lograr es, y en forma paulatina, porque así opera la guerra psicológica, que terminemos o pensando como ellos o comprando, por decirlo de una forma, nuestra pasividad para que digamos, y bueno, no hay otra alternativa. Esto es democracia, es una porquería, los políticos, sí, bueno, pero no hay otra alternativa, no hay otra. Y llegado el caso, si Argentina se queja, la culpa es tuya, Argentina, porque vos, Argentina, lo votaste a Menem, a De la Rúa, a Néstor Kirchner, a Mauricio Macri y ahora a Alberto Fernández. La culpa es de ustedes que votan mal, o lo mismo podría decir de Colombia, con lo cual está tan bien urdida la guerra psicológica que logran que creamos que nosotros somos los culpables de los males que ellos mismos nos están haciendo. De ahí la importancia, y vos me lo pusiste cuando estábamos intercambiando mensajes para este programa, que también hay mucho que tiene que ver con y voy a usar tus palabras, los rituales, los símbolos y la oscuridad que lo rodea, que no es cosa menor. Porque en realidad, como esto es un plan a largo plazo, y no es conveniente dejarlo demasiado por escrito, no es conveniente, porque siempre puede haber alguno que se descubre estos planes o le caiga en sus manos algún informe, algún protocolo que no le conviene que a ellos que le caiga en sus manos. Entonces, buena parte de la comunicación a largo plazo lo hacen con símbolos, con rituales masónicos, con simbología. ¿Y por qué es esto? Porque un día hablando con un amigo me dijo, bueno, pero ¿cuál es el arma secreta de esta élite? ¿Es el dinero? Le digo, no, no es un arma secreta, el dinero lo vemos todo, que tienen cantidades de dinero. Amazon vale 200.000 millones de dólares, o sea, el doble de lo que vale Argentina o Colombia. No puede ser, eso es un absurdo. Más de nuestro Producto Interno Bruto, háganme. Claro, claro. Entonces, eso digamos, es Vox Populi se ve. No, el arma secreta que tienen es que ellos, desde chiquititas, porque estas son dinastías, aprenden a pensar y planificar a largo plazo. Un Rockefeller, un Rothschild, sabe, vayamos a un siglo y medio atrás, que él inició un proceso. El Rockefeller fue uno de los fundadores del Council on Foreign Relations en 1919. Después el hijo de Rockefeller fue el fundador de la Comisión Trilateral en 1973, hace casi 50 años. Ellos saben que hoy inicio un proceso y yo no voy a ver los frutos de ese proceso. No voy a ver la conclusión. No voy a poder decir, viva, viva, logramos el gobierno mundial. Lo va a ver mi hijo o mi nieto o mi bisnieto. Entonces aprenden a trabajar en procesos a largo plazo, porque si imponer un gobierno mundial a todo un planeta no se hace de una generación para otro, de una década para otro, se hace a lo largo de un siglo, 2 siglos, y han aprendido a pensar a largo plazo. Mientras que ahora en las clases más cultas de Argentina, de Colombia y de Estados Unidos, ¿qué nos enseñan a nosotros? Aún viniendo realmente de una cuna de plata, tienes que estudiar, tienes que conseguir un trabajo, te casas, tienes hijos, tienes una casa, autos, toda una riqueza que puedas llegar. Mediano y corto plazo, punto. Claro, claro, llegas a mi edad, por ejemplo, cuídate, trata de no enfermarte y te enfermas, uy, tenés cáncer, game over, y ya está, y se terminó.
y no piensan a largo plazo, mientras que lo que ellos tienen son individuos que saben planificar y pensar a largo plazo y no se apuran, porque si de repente ellos no van a ver esta etapa, porque vamos a llegar a la etapa del gobierno mundial dentro de 60 años, no dicen, pero yo no lo voy a ver, entonces no juego más, no. Planifican y piensan a largo plazo. Y es lo que han hecho que nosotros todos, como tú bien dijiste recién, pensemos y operemos a corto plazo. Por eso tenemos que formar una contradirigencia de hombres y mujeres despiertos, lúcidos, capaces de pensar a largo plazo. Y la forma como ellos se comunican a largo plazo es precisamente, entre otras cosas, con ciertos símbolos, ciertos rituales, ciertas técnicas de guerra psicológica que se van llevando a largo plazo. Hoy en día, ustedes en Bogotá, nosotros aquí en Argentina, aceptamos las aberraciones más increíbles, que los hombres no son hombres, que las mujeres no son mujeres, que los chicos a los 6 años se los puede hacer cualquier barbaridad, que Dios... Aceptamos las locuras más grandes, y sin embargo, hace 50, 60, 70 años no se hubieran aceptado. Ellos dijeron, vamos haciéndolo despacito. Es que nos han trabajado perfectamente ese mismo proceso por décadas, que es la conocida ventana de Overton. Lo han venido regularizando poco a poco, nos lo dan en goticas, hasta el punto en que hoy en día ya estamos normalizando lo que antes era inimaginable para nuestro ser, para nuestra cabeza, para nuestras emociones, y por eso hoy aceptamos todo esto de la ideología de género, que un señor en Canadá tenga 52 años y se meta a un jardín infantil, o la señora que en Canadá también se casó con una estación de metro. Aceptamos hoy cualquier cosa, además porque hemos decidido pensar con cerebro ajeno, tratar de encajar con la manada siempre, ¿cierto? Aceptación total, esto es lo que está de moda, esto es lo que ahora se debe imponer, a pesar de que nosotros, desde nuestro subconsciente, muy en el fondo de nuestro ser, digamos, esto no está bien. Las cosas no son así. Nos están enseñando que hoy todo es desde la percepción, que las cosas no son ni buenas ni malas, así que tú tu vida manéjala como se te antoje porque es de acuerdo al escenario que te tocó vivir. Estamos en una deconstrucción absoluta de lo que es el individuo, precisamente en su esencia, Adrián Salbuche, online oyentes, en una deconstrucción de la familia, de la fe, del Estado-Nación. Estamos en una deconstrucción absoluta para que este gobierno mundial privado, que es nuestro numeral, se instale como Pedro por su casa y, lo que es peor, con el aval de muchos de nosotros que todavía seguimos tragando entero y hemos dejado de lado pensar, tener pensamiento crítico, cuestionar, dejar de tragar entero. Por eso hay que tener cuidado con la labor que hacen los medios de comunicación, ¿no? Qué bien que hacen esta labor, de la que ellos también son dueños, ¿no? Porque hacen bien la tarea y así también nos están bombardeando todo el tiempo. Tú sabes que hay un libreto, yo tengo en el canal mío varios videos donde muestro cómo distintos canales y en los últimos tiempos ha recrudecido, dicen exactamente el mismo discurso en distintos Es la misma tiempos. línea editorial. Es un guión directamente que lo repiten cada uno como si fuera una idea que tienen y te das cuenta que lo están actuando. Y lo mismo los jefes de Estado, y lo mismo los distintos funcionarios de Estado, los que están todos adscritos a la Agenda 2030, Build Back Better, como decían desde Trudeau en Canadá hasta Biden en Estados Unidos y en otros países, también Boris Johnson, como todos están con el mismo discurso. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Hay un viejo cuento que se cuentan en las escuelas de management, que en realidad esto se puede comparar con un sapito. Si tú tiras a un sapo en una palangana con agua hirviendo, va a sobrevivir porque le va a doler tanto, es tan repentino el shock que probablemente salte y se quede en un rincón, pero va a sobrevivir. Pero si al mismo sapito lo metemos en una palangana con agua tibia, le aumentamos 1 grado cada 5 minutos, se termina cocinando, muriendo y ni se dio cuenta. Bueno, eso es lo que nos está pasando hoy en día. Nos venimos cocinando y nos estamos terminando de morir. Y insisto, esto no es conspirativo, tiene nombre y apellido. En esa guerra psicológica, 2 piezas de artillería, voy a nombrar 2 al azar, pero que son importantes, 2 piezas de artillería en la guerra psicológica tienen nombre que conocemos todos: Hollywood, Netflix.
desde ahí en producciones muy bien armadas. Nadie puede decir, no, las películas de Hollywood están mal armadas, las películas de Netflix están muy mal, no tienen, no, están muy bien hechas, con buenos actores, con técnicas excelentes, cuando son series excelentes, pero permanentemente Netflix impone, no es que lo propone, impone la homosexualidad. Es lo más normal del mundo que dos hombres se den besos, es lo más normal del mundo que dos mujeres se den. Y uno diría, pero ¿por qué tanto interés en el aborto? ¿Por qué tanto interés en la homosexualidad? En Argentina, yo acabo de decir en un programa, yo soy, obviamente, antiabortista, no solamente por mis creencias como católico, como cristiano, como hombre decente, punto, hasta más allá de la religión, como persona decente, sino también por razones geopolíticas, porque Argentina, que tiene un territorio muy grande, tenemos 45 millones de habitantes, pero tendríamos que tener 145 millones de habitantes. Entonces yo quiero poblar la Argentina. Si China quiere tener aborto porque están apilados uno arriba de otro, bueno, allá ellos, no me meto, lo mismo la India. Pero Argentina tiene que poblar la Patagonia, que corre peligro geopolítico. Y lo quiero poblar no con chinos, no con indonesios, no con hindúes, lo No con quisiera afganos. poblar, claro, con argentinos y con hermanos del continente, con colombianos, venezolanos, peruanos, chilenos, desde luego. Entonces, esa es la razón. Y uno dice, pero ¿por qué se impone el aborto, que se impuso por ley en la República Argentina, y se impone la homosexualidad? Muy fácil. El aborto mata un futuro argentino. Es muy simple. Y la homosexualidad, bueno, ya sé que es una verdad de perogrullo, pero los homosexuales no se reproducen. Entonces logran objetivos directos con el acompañamiento voluntario de la gente. Acá tuvimos un ministro de Salud, Ginés González García, que tuvo que renunciar porque es un delincuente que tenía un vacunatorio VIP, Very Important People, especial, secreto, donde le daba y seguramente y cobraba por vacunar a determinadas personas cuando les agarró la desesperación por el pinchazo. Y él en una declaración, hablando del aborto, dijo, no son dos vidas. Pero señor ministro, una mujer embarazada son dos vidas. No. Una mujer embarazada es una vida y lo que tiene adentro una mujer embarazada es un fenómeno. Hágame el favor. A la pucha, realmente, o sea, lo más degenerado, lo más podrido, lo más inaceptable, hoy se ha encumbrado y son ministros de salud, son presidentes, vicepresidentes en todos los países. Y uno dice, pero entonces esto no es casualidad. Y ahí está la clave, no es casualidad. Porque si tú me dijeras, si tú me estuvieras diciendo, bueno, Adrián, es que Argentina siempre se mete en líos, Argentina siempre hace todo mal, te diría, y sí, evidentemente los argentinos tenemos una falla genética de origen y nos tenemos que ver cómo nos curamos. No, es el planeta entero. El planeta entero, cada uno según las necesidades y según las necesidades no de los pueblos, de los que están arriba diagramando este gobierno mundial privado que ya hoy está descaradamente delante de nuestras caras, nos están diciendo acá mandamos nosotros, lo cual es terrible porque si ganan ellos es el fin probablemente de la humanidad como lo conocemos, pero si despierta una cantidad suficiente de hombres y mujeres en todo el mundo, es el fin de ellos. Por eso esta es la guerra final de la humanidad probablemente. Y es que lo que usted ha dicho durante todo el programa, que esta tercera guerra mundial, lo que estamos batallando es una tercera guerra mundial psicológica, nos ha venido afectando tanto, y esto independiente de las creencias de cada uno de nuestros online oyentes. Ya Adrián ha dicho es católico, yo soy muy cristiana, muy creyente, y desde ese escenario creo que se le ha tratado de bajar el tono a las prácticas precisamente de todas estas dinastías. Entonces, cada vez que se habla de satanismo, entonces dicen, ah, esas son conspiraciones. Cada vez que se habla de masonería, se le baja el tono y dice, no, es que la gente está confundida. Hablemos un poco antes del cierre del programa puntualmente de estos escenarios. Inclusive la gente, cuando uno dice Illuminati, se muere de la risa y no comprende desde esa nobleza negra veneciana, cuando se movió a Inglaterra, se mezclan con masonería y empiezan a rendir una cantidad de cultos, pactos, promesas y una cantidad de diseños de proyectos a largo plazo que hoy los vemos plasmados en esto que es ese nuevo gobierno mundial privado. Y la gente le está quitando peso a eso, Adrián. Creo que es importante que le demos la relevancia que tiene, porque yo creo que cuando uno tiene el temor del Dios verdadero, uno no tiene la cabeza dañada, uno no actúa de esa manera, como usted lo dijo en alguno de esos programas magistrales, recordando lo que había dicho el papá del príncipe Carlos en el momento en que pensaría reencarnar. O sea, cuando uno dice eso,
Dios mío, que quisiera reencarnar en un virus mortal para cuadrar el tema de la población demográfica, por Dios, uno dice, ¿qué tipo de personajes están en las dinastías, en todos estos reinados y además nos están gobernando? Hablemos de eso porque no podemos quitarle importancia, Adrián. Pero qué poético, y su hijo, el príncipe Carlos, es el que está junto con Klaus Schwab a cargo de inspirando y conduciendo el Foro Económico Mundial. Fíjate una cosa, esto que has dicho tú es tan importante de cómo paulatinamente fueron imponiéndonos esto. Yo dije que soy católico, pero no soy un católico practicante, te digo la verdad. Tendría que decir, en realidad sostengo a rajatabla hasta la muerte los valores cristianos básicos, católico, protestante, en realidad poco me importa. Pero ya que lo tocamos el tema, es muy importante recordar que la Iglesia Católica, yo personalmente pienso, esto daría para otra charla, pienso que la Iglesia Católica encarna el arquetipo de Occidente. Para los que conocen las teorías del doctor Carl Gustav Jung, el arquetipo de Occidente, mientras ese arquetipo estuvo consolidado, estuvo fuerte, Occidente más o menos mantuvo su integridad cultural, su integridad temporal y su integridad mística ante la ley de Dios. Cuando la Iglesia Católica se fue a cualquier parte, especialmente después del Concilio Vaticano II, que fue una catástrofe, fue el copamiento de la Iglesia Católica o del Vaticano por parte de no solo la masonería, sino de los satánicos, ahí se empezó a resquebrajar. Y cuando se resquebrajó ese arquetipo, Occidente fue derrotado, mientras que otras regiones, los insectificados comunistas por un lado y la usurocracia de Nueva York y de Londres son los que vinieron y avanzaron y han destruido la Iglesia. Y hoy la Iglesia o el Vaticano es parte de este gobierno mundial. Yo tengo una visión. Este gobierno mundial transitoriamente tiene 5 capitales. Una capital militar que es Washington, D.C. Cualquiera que haya estado en Washington va a saber que en realidad es una capital de poderío imperial centrado en lo militar. Una capital financiera que es la ciudad de Nueva York. Un cerebro del mundo, que es donde viene la planificación, que es la City de Londres, que reúne la masonería, la Iglesia de Inglaterra, el Lloyd's de Londres como centro de información planetario que tiene ya varios siglos, un centro financiero desde luego, la masonería desde luego. Todo eso está en la corona con su graciosa majestad, que ya últimamente no está tan graciosa, o el señor que dijo que quiere volver como un virus para matar a toda la humanidad, en Londres. El Vaticano tiene encomendado ser la capital ecuménica del planeta Tierra, porque descubrieron, esta fue la gran experiencia del fallido proceso comunista, que el hombre necesita tener algo que le permita relacionarse con la muerte, sea la muerte propia o la muerte de un ser querido. Hasta los comunistas lo hicieron, muy ateos, pero cuando se murió Lenin, ¿qué hicieron? Lo hubieran tirado en cualquier lado si ya está muerto. No, lo embalsamaron y lo pusieron en la Plaza Roja como un centro de peregrinación. Fantástico. Esa va a ser la capital de la religión light planetaria. Por eso el Papa, todos los últimos papas, especialmente mi conacional, que es uno de los peores lejos, Bergoglio, se dedican a ver cómo hacemos esa religión light que me exige el Foro Económico Mundial. Y la capital del planeta pronto va a ser Jerusalén, donde van a reconstruir el tercer templo de Salomón y ahí van a coronar al rey del mundo, que no me sorprendería que termine siendo Guillermo, el nieto de la reina, cuando finalmente asuma. Todavía falta un poquito más de tiempo, pero es un hombre joven. ¿Qué es lo que pasa? Donde está el templo de Salomón, que lo tienen que reconstruir para construir el tercer templo, hay 2 mezquitas. La mezquita de Al-Aqsa y la mezquita del Domo de Oro, dorado. Y evidentemente ha habido muchos complots para volarlo por los aires, todavía no lo han hecho. Pero si un día escuchamos, flash informativo, volaron las 2 mezquitas, preparémonos porque ya ahí sí se viene la coronación del rey del mundo satánico. Pues Adrián, nos quedamos definitivamente con el alma apachurrada, pero a la vez creo que en medio de los sentimientos encontrados que nos genera esa triste realidad que estamos viviendo en todo el planeta, nos queda también esa invitación a reflexionar qué estamos haciendo cada uno de nosotros para tratar de evitar esto que aunque pareciera que ya es inevitable, le recordamos a nuestros online oyentes que ellos son una minoría y nosotros somos la mayoría. Así que en nuestras manos está permitir que la minoría privada siga haciendo con nosotros lo que se les antoje
desde sus cerebros psicópatas, o si nosotros vamos a permitirnos seguir trabajando desde nuestro escenario personal, familiar, por nuestros derechos, por nuestras libertades. Así que en cada una de nuestras manos está la decisión. Tú eliges, tú decides. Adrián Salvucci, vamos a tenerlo muchos programas. Esperamos que nos pueda acompañar para seguir hablando de muchos temas. Usted definitivamente es uno de esos maestros de los que uno quiere siempre seguirse nutriendo por esa manera tan responsable de la que ha venido investigando estos temas. Y como le reitero, yo me desperté en medio de pandemia siendo una periodista de más de casi 40 años en los medios. Y en medio de esta pandemia digo, bendito Dios que sucedió, porque me sirvió para cambiar ese chipcito y empezar a ver el escenario tal cual estaba diseñado y no como me lo querían mostrar. Y esperamos que ustedes también empiecen, como les dije al inicio del programa, a tomarse la pastillita roja, dejen de lado la parte idílica y azul, en donde piensa que todo es lo que parece, pero la verdad es que estamos muy lejos de esos. Adrián Salvucci, recordemos sus libros, en dónde los pueden conseguir, sus redes sociales, para que las personas empiecen desde ya a compartir todos sus contenidos. Mira, mis libros están lamentablemente todos agotados y la situación económica por el momento no me permite reeditarlos. El principal libro mío se llama El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial. Y lo que puedo hacer en honor al tiempo, mi correo electrónico es arsalvucci@gmail. arsalvucci, todo seguido, @gmail. El que me mande un mail, le puedo inclusive facilitar mis libros, a ti por supuesto te los voy a mandar, Rocío también, en versión PDF por el momento. Déjame solamente también comentar algo, te robo 30 segundos. No, adelante, Adrián. Que hace a lo que es lo que tenemos que hacer a futuro. Uno de mis cómicos favoritos norteamericanos, que se llamaba George Carlin, que falleció, se reía un poco de la gente que creía en The American Dream, el sueño norteamericano, que puedes ir a Norteamérica y hacerte rico y ganar mucha plata, etcétera, etcétera. Y decía, el sueño americano. Claro, porque tenés que estar dormido para creer en él, primero. Y lo segundo, cuando uno tiene una pesadilla terrible, como esta, ¿cuál es la mejor forma de curar una pesadilla? Despertarse. Y ahí están las pautas de lo que tiene que hacer ahora cada ser humano en nombre propio para proteger a su familia, para proteger a sus vecinos, para proteger a sus amigos, a todo el barrio. Despertar y empezar a pensar con el cerebro propio y no con el cerebro de estos malandras, de estos monstruos que nos bombardean desde Hollywood, Netflix, los grandes canales de televisión, nos censuran. Hay que empezar a pensar con el cerebro propio. Y a partir de ahí, sí, uno se arremanga y se prepara para el combate. Y le agrego otra de sus ideas que a mí me encanta porque es la mejor radiografía que yo he podido observar en el último tiempo, cuando usted habla de izquierdas y derechas, que la gente en el planeta todavía en redes anda agarrada peleando que mi candidato es mejor porque es que usted es zurdo y es que en cambio yo soy de centro derecha. Les recuerdo que estos personajes de los que estamos hablando de ese gobierno mundial privado son los dueños de la bicicleta. La bicicleta tiene 2 pedales, uno izquierdo, uno derecho, y ellos van pedaleando de acuerdo a sus intereses y al comportamiento de las masas. Así que no se dejen engañar. Ellos juegan para el mismo lado, así se pongan trapo rojo, azul, verde, amarillo, lo que sea. No se deje confundir, despierte conciencia y tome decisiones a partir de ahora. Recuerde que los cambios sí los podemos hacer y los podemos hacer empezando por nosotros mismos. Hasta el próximo miércoles a través de Radio Global, emocionando tus sentidos, haciendo que las cosas pasen. Recuerden nuestro nuevo horario, miércoles 7 a 8 de la noche, hora Colombia. Y nada, quiérase mucho, cuídense mucho y a despertar, porque quedarnos como los bellos durmientes definitivamente no nos va a llevar a ningún buen puerto. Hasta pronto. Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina.